Hola, en este video vamos a aprender sobre los alcances y las obligaciones del patrón acorde a la norma 035. ¿Sabías que al implementar la norma 035 en tu centro de trabajo te ayuda a proteger a tus trabajadores de los riesgos psicosociales, provocando respuestas positivas como un entorno organizacional favorable y un mejor rendimiento en tus trabajadores? Las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Para esto se divide en 3 categorías: centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores y, por último, centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. La norma 035 se centra en la identificación, control o mitigación de factores de riesgo psicosocial, así como en la implementación de acciones de promoción de espacios organizacionalmente saludables, con acciones para la prevención. Si bien implementar esta guía de acciones favorecen el bienestar emocional, mejorar la productividad y reducir los riesgos, también se debe ser cauto. Se deberá ajustar o adecuar al tipo de empresa, giro, número de empleados y hasta la filosofía de la misma. Entre los elementos que posee esta norma para favorecer su cumplimiento a corto, mediano y largo plazo están las evaluaciones periódicas e iniciales. Se debe realizar una evaluación inicial al implementar la norma. Si la empresa es nueva, la evaluación inicial debe realizarse dentro del primer año de operación. Para las evaluaciones periódicas y la actualización de información, la evaluación deberá darse a partir de los 2 años. En el caso de empresas con altos niveles de riesgo, se puede pedir que las evaluaciones sean más frecuentes mediante una vigilancia epidemiológica, que esté atenta a cualquier cambio en las condiciones de trabajo. La finalidad de estas evaluaciones periódicas es identificar y comprender las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. Es importante mencionar que la norma 035 no contempla ni establece ninguna obligación para utilizar un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores, aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales o para medir el estrés en los trabajadores. Para que los programas de promoción y mejora se lleven a cabo dentro de la organización en acciones para prevenir, controlar y erradicar los factores de riesgo psicosocial, es necesario conocer cuáles son las acciones que el patrón debe de implementar en su empresa al incorporar la norma 035. Como primer punto, el patrón debe establecer por escrito, implementar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Como punto número 2, el patrón debe identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial de acuerdo al número de trabajadores en los centros de trabajo. Por ejemplo, los centros de trabajo que tengan entre 50 y 16 trabajadores únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Esto será aplicado a todos los trabajadores del lugar. Como punto número 3, el patrón debe de adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que además promuevan un entorno organizacional favorable. 4. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo de la empresa. Número 5. El patrón debe de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial, siempre y cuando existan signos o síntomas que detonen alguna alteración a su salud. Como punto número 6, el patrón debe de difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional, los mecanismos para presentar quejas por malas prácticas laborales y para denunciar actos de violencia, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de las evaluaciones del entorno organizacional, las posibles alteraciones a la salud
por la exposición a factores de riesgo psicosocial. Por último, el patrón debe de llevar registros sobre los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, así como de las evaluaciones del entorno organizacional. Segundo, las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial lo señale. Y por último, los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia o a acontecimientos traumáticos severos. Es importante mencionar que en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, no solo se deberá realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, también se debe hacer la evaluación del entorno organizacional, y para esto se podrá realizar mediante una muestra representativa. Por otro lado, los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del sector de trabajo, según corresponda, y deberá efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas. Riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Para poder establecer los principios de promoción de bienestar para los trabajadores y prevenir problemas de salud relacionadas con el trabajo como el estrés laboral, el acoso y la violencia en los centros de trabajo, es necesario saber cómo funciona la norma 035. Si te interesa conocer más acerca de la norma 035, nos vemos en el siguiente video. Adiós.